generando aprendizajes significativos de manera autónoma, lo están haciendo con agrado y les va a servir para la vida. Porque tu labor docente promueve aprendizajes para la vida de tus estudiantes. Se ha visto que los niños van mejorando su calidad de producción de textos. Hoy los niños escriben con coherencia, cohesión, organizando sus ideas en párrafos, utilizando los signos ortográficos y sobre todo lo hacen con placer. Yo sí invito a todos los profesores realmente que participen en este concurso realmente, porque satisface mucho, porque nuestros alumnos realmente, como dicen, ¿no? nos agradecen bastante, nos reconocen sobre las enseñanzas que les estamos dando, sobre el valor agregado que le damos. Participa en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2024. Inscríbete en www.minedu.gov.pe/buenas prácticas docentes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes a los docentes y directivos que se están conectando. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Desde el Ministerio de Educación queremos identificar, promover y difundir las buenas prácticas desarrolladas por los docentes y directivos de instituciones educativas públicas y privadas. Por ello, continuamos difundiendo la convocatoria del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2024 en su 12ª edición. Estamos solo a 15 días de culminar las inscripciones y sabemos que las dudas más recurrentes son respecto a cómo sistematizar su iniciativa pedagógica y plasmarla en la ficha de descripción de su práctica docente o de gestión escolar. Por ello, este webinar tiene como propósito explicar cada una de las partes de esta ficha, las cuales están alineadas a los marcos de desempeño profesional, tanto docente como directivo. De esta manera, las maestras, maestros y directivos podrán conocer detalladamente cómo describir su experiencia y qué evidencias deben considerar para subir el aplicativo del formulario web de inscripción. Les pedimos que puedan escribir sus consultas en la caja de comentarios para ser respondidas en la parte final de este webinar. Para dar el saludo de bienvenida, invito a Osmenia Valencia Olivera, directora de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación. Adelante, directora. Gracias, Violeta. Muy buenas tardes a todos los maestros, a las maestras, a todos los directivos del Perú. Es un enorme placer estar con ustedes esta tarde. Hoy queremos brindarles mayor detalle sobre todos los aspectos y evidencias que se soliciten en la ficha de descripción de la práctica docente y de la práctica de gestión escolar, así como también de todos los documentos que se requieren para presentarse en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes de este año 2024. Ello para que puedan inscribirse sin ningún contratiempo y sin ninguna complicación. Desde la Dirección de Promoción y Bienestar y Reconocimiento Docente, venimos contribuyendo desde hace varios años a poner en relieve esa labor docente y directiva en sus distintos ciclos, en sus distintos niveles, modalidades, así también para que como de distintas formas de atención que se dan en las distintas regiones, en los diversos contextos, en las distintas características de todas las regiones y de nuestro Perú, ¿no es verdad? Y en este webinar de hoy que hemos denominado aspectos a considerar para completar la ficha de descripción de la práctica docente y de gestión escolar, conocerán qué elementos deben considerar para sistematizar esta práctica que van a presentar. Asimismo, recordar cuáles son esas evidencias que deben ustedes subir, ¿no?, a este aplicativo de inscripción. Recuerden que este concurso es para docentes y también para directivos que implementan prácticas en sus instituciones educativas, sean públicas, sean privadas, de modelos y servicios educativos de educación básica regular, educación básica alternativa y educación básica especial, bajo los enfoques y principios del Currículum Nacional de la Educación Básica. Espero que esta información brindada haga que ustedes se animen y puedan inscribirse a este 12º concurso de buenas prácticas docentes 2024. Estamos seguros que será una gran oportunidad
para dar a conocer las prácticas que implementan en vuestras instituciones, que son seguramente innovadoras, creativas, que generan aprendizajes en vuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, directora. En realidad, para explicar más a detalle este tema, voy a compartir este espacio con Verónica Cafo Suárez, coordinadora de reconocimiento docente de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación, que será la ponente de este webinar junto a Mónica Chupitas Jordán, especialista en reconocimiento docente. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Violeta. Efectivamente, desde el Ministerio de Educación, específicamente desde la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, estamos muy contentos. Ya hoy día, primer día del mes de agosto, estamos a pocos días de que se cierre la inscripción del concurso. Recuerden, tienen hasta el día 15 de agosto para poder inscribir sus buenas prácticas. Como ya lo ha mencionado la directora, el día de hoy el tema del webinar es muy importante porque vamos a explicar cómo llenar la ficha de descripción de nuestras buenas prácticas, sea docente o de gestión escolar. Así que, por favor, yo les pediría toda su atención. Para ello nos vamos a acompañar con una presentación en PowerPoint que nos ayude a explicar las ideas más importantes. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, creo que todos ya sabemos que desde el 3 de julio se ha emitido la RBM 075, donde ustedes pueden encontrar las bases del Concurso Nacional de Buenas Prácticas. En estas bases ustedes van a encontrar los requisitos que se les pide a los docentes, a los directivos, también los criterios de evaluación, las rúbricas, el cronograma. Así que yo los invito a que lo puedan leer en trabajo colegiado, en sus instituciones educativas, para que puedan presentarse en esta edición 2024. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siempre nos preguntamos, ¿y cuál es el gran propósito que tiene este concurso? Bueno, la finalidad de este concurso, en principio, es tener esta oportunidad como Ministerio de Educación de reconocer las buenas prácticas de tu docente, tu director, directora, subdirector, esas buenas prácticas que ustedes vienen desarrollando con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en principio, el objetivo es reconocer. Sin embargo, déjenme contarles que este concurso no solamente busca reconocer las buenas prácticas, sino lo que queremos a través de este concurso es que en conjunto, en cada una de las regiones de nuestro país, podamos cada año poder identificar nuevas buenas prácticas. Además, que estas prácticas que participan, que se animan, digamos, a participar de este concurso y ganar además este concurso, que además estas prácticas se hagan visibles y puedan ser referentes nacionales en todo nuestro país. Estas prácticas, además ganadoras, forman parte del Observatorio Nacional de Buenas Prácticas e Innovación Docente. Estas prácticas además serían sistematizadas y publicadas en este observatorio. Entonces, la finalidad del concurso no solo es reconocer a los docentes, a los directores, sino seguir de manera conjunta, identificando nuevas buenas prácticas, haciendo que éstas se hagan más visibles, promoviendo y fortaleciendo nuevas prácticas y además que todo ello se pueda difundir en todo nuestro país. Como ya se ha mencionado anteriormente, este concurso se desarrolla en el marco del currículo nacional y del marco del buen desempeño docente y directivo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este concurso hay dos tipos de buenas prácticas docentes y buenas prácticas de gestión escolar. Cada tipo de práctica tiene un conjunto de categorías y subcategorías que ustedes van a poder verlas en detalle en las bases del concurso. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ¿qué es una buena práctica? Seguramente tú, docente, tú, director, te estás preguntando, porque ustedes desarrollan un conjunto de experiencias pedagógicas, proyectos, ¿no? Y vamos innovando y creando nuevas cosas con el objetivo de que nuestros estudiantes mejoren sus aprendizajes. Y la pregunta que nos surge es, ¿qué práctica voy a presentar? Quizás voy a presentar una práctica vinculada a la lectura, una práctica vinculada al pensamiento lógico, una práctica vinculada más a la educación física o quizás a la indagación. Y todos nos vamos preguntando cuál de las prácticas voy a presentar, porque quizás tengo más de una que creo que está muy buena y que justamente permite mejorar los aprendizajes. Pues una buena práctica es toda acción pedagógica que parte de una necesidad que hayamos identificado en nuestros estudiantes, ¿sí? Y esta práctica tiene que justamente permitir el demostrar el desempeño docente, las competencias profesionales y además mejorar los logros de aprendizaje. Esta buena práctica es una buena práctica desarrollada por los docentes de la educación básica regular, de la educación básica alternativa, de la educación básica especial, de la educación intercultural bilingüe. Todos están llamados a presentarse en este concurso de buenas prácticas docentes. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son las buenas prácticas de gestión escolar? En verdad también son experiencias, acciones que desarrollamos en toda la institución educativa y que logran mejorar aprendizajes. ¿Cuál es la diferencia entre la buena práctica de gestión pedagógica y la buena práctica de gestión escolar? La buena práctica de gestión escolar es la que se desarrolla en toda la institución educativa y es liderada por el equipo directivo. En cambio, la buena práctica docente es aquella que desarrollan los docentes de aula, que puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. Cuando ya nos enfocamos en lo que es la buena práctica de gestión escolar, estamos hablando de aquellas intervenciones que hacemos en nuestra institución educativa, quizás vinculada a la mejora del cuidado del medio ambiente o mejorar el cuidado de la salud personal, o quizás una buena práctica relacionada con la recuperación de los aprendizajes. Es esa práctica que permite el trabajo colegiado de todos los docentes, que permite el trabajo con los aliados, con autoridades comunales, y está enfocada en las dimensiones de la gestión escolar, en la dimensión estratégica, en la dimensión administrativa, pedagógica y comunitaria. Esta práctica también debe responder a las necesidades que se haya identificado en nuestra comunidad educativa. Se dice que esta buena práctica tiene que ser eficiente y eficaz. Es decir, no solamente debe dar buenos resultados, sino que estos resultados pues deben ser de calidad. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a explicar de manera muy detallada cómo llenar la ficha de descripción de nuestra buena práctica. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, cuando ustedes ingresan al aplicativo de inscripción, ustedes van a encontrar para poder descargar justamente la ficha de descripción de la buena práctica. El anexo 1A está referido a la buena práctica docente y el anexo 1B está referido a la práctica de gestión escolar. Entonces, si ustedes son un equipo directivo, van a descargar la ficha que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla, ¿no? La descargan, o si son un equipo docente o yo soy una docente que quiero presentar mi buena práctica, entonces descargo la ficha de buena práctica docente, porque yo la puedo ir completando poco a poco y cuando haya terminado de completar todos los campos de la ficha, recién la subo al aplicativo. Cada ficha no solamente debe contener el nombre de la buena práctica, sino a qué categoría me voy a presentar. Yo tengo que elegir una de las categorías y una de las subcategorías. Y luego tengo que llenar, completar
cada una de las partes o de los aspectos que se solicitan en la ficha. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a empezar con la ficha 1A, que es la buena práctica docente. Para ello, yo los voy a dejar con la especialista Mónica Chumpitas para que pueda explicarles a detalle cómo completar esta ficha. Gracias. Adelante, Mónica, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos los docentes y directivos, maestras que nos están escuchando. Es un enorme placer estar con ustedes. Y así como dijo Verónica, vamos a conocer los aspectos de cada una de las fichas de descripción. Y empezaremos con el anexo 1A, ficha de descripción de la buena práctica docente. Bien, ustedes están viendo aquí en el PPT cómo es la ficha, cómo es la estructura. Y lo primero que vamos a ver, como dijo Verónica, que hay que poner el nombre de la práctica, la categoría y la subcategoría. ¿Qué es importante acá, estimados docentes y directivos? Que el nombre que nosotros vamos a registrar en esta ficha de descripción tiene que ser la misma que ustedes han colocado en el formulario de inscripción. Por ejemplo, si en el formulario de inscripción yo puse que mi práctica se llama Generando Alimentos Nutritivos en el Biohuerto Escolar, en mi ficha de descripción también tiene que llamarse Generando Alimentos en el Biohuerto, en el Biohuerto de la institución escolar. Muy larga, dije, por eso está muy larga. Si se llama la práctica Los Números Divertidos, acá también se llama Los Números Divertidos. Es decir, no puedo cambiar el nombre de la práctica porque tiene que coincidir. Cada uno de los documentos tiene que coincidir y estar estructurados. Igual es la categoría a la que pertenece y a la subcategoría a la que ustedes también están postulando debe ser la misma, porque si no, no va a coincidir. Esta ficha de descripción, aparte de poder colocar el nombre, la categoría y la subcategoría, tiene preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras me van a ayudar a reflexionar, a pensar, a recordar cómo yo empecé mi práctica, qué recursos utilicé, qué estrategias tuve que volver a hacer, qué actividades me dieron resultados, cuáles no, cuáles replanteé. Cada una de estas preguntas está en relación a cada uno de los aspectos de la ficha. Ustedes van a encontrar 10 aspectos. Estos 10 aspectos ustedes las van a ir desarrollando paulatinamente. ¿Qué es lo más importante aquí? Que cada uno de los aspectos debe de conversar, debe estar estructurado, debe estar como engranado, porque no puede tener una actividad diferente al propósito que yo seleccioné, porque de repente la estrategia y los resultados que yo obtuve no conversan o difieren de las capacidades que yo también seleccioné para poder desarrollar una buena práctica y lograr resultados. Bien, esta primera parte de contexto, ¿qué cosa debo de encontrar en contexto? Yo voy a recordar qué problemática específica, de repente a nivel nacional, local, dentro de la misma institución educativa encontré, que dio inicio y origen a esta práctica, ¿no? ¿Qué teníamos que solucionar? ¿Qué tema se abordó? ¿Cuál era el problema en ese contexto de nuestra institución educativa? De repente no era un problema, de repente era que llegó una feria, les llamó la atención, de repente llovió mucho, las cosechas lograron que salieran las cosechas, ¿no? Y tuvieron muchos frutos. No siempre tiene que ser una gran problemática, debe pasar algún contexto que pasó en ese momento que ustedes realizaron como una oportunidad de aprendizaje. Puede ser una situación sociocultural, lingüística o económica, ¿no? Esta oportunidad de aprendizaje no solamente la deben describir, sino que también la tienen que justificar por qué iniciaron esto. Por ejemplo, era época de lluvia, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Y se perdieron algunas cosechas, entonces vieron que las familias estaban emocionalmente inestables, los estudiantes no iban a las escuelas, no terminaban de repente no terminaban de escribir, de realizar ni sus exámenes, sus tareas, no iban tampoco. Entonces, eso era el contexto que se presentaba. Entonces, tú justificas por qué decidiste hacer. Entonces, yo al observar este panorama, ¿no?, que acabo de describir, justifico diciendo, por ejemplo, ¿no?, que veían pertinente realizar esta práctica para que sus estudiantes recuperen sus aprendizajes, asistan a las escuelas, realicen sus tareitas, ¿no? Hagan sus exposiciones, sus explicaciones. A eso me refiero con que justifiquen en relación a la oportunidad de aprendizaje en el contexto presentado. Ese sería el primer contexto que ustedes van a describir. Como verán,
también dice mínimo 150 palabras y máximo 250 palabras. ¿Pueden pasarse? Sí pueden pasarse, pero vemos que debemos poner las partes más significativas del contexto en la que se desarrolló la práctica. Siguiente, por favor. Ya yo habiendo observado y viendo descrito lo que es este contexto, voy a ver cuál es la situación inicial del aprendizaje, ¿no? Yo ya tengo en mente cómo era mi contexto donde se presentó, ya lo recordé, o quizá ya lo tuve escrito en mi cuaderno que tengo de campo personal, o de repente es una práctica que tiene más de 2, 3 años y tiene ya una historia que ustedes nos van a contar y la van a presentar. Entonces ahora veo cómo fue la situación inicial a través de qué? Del diagnóstico. Todo docente inicia con un diagnóstico, ¿verdad? Este diagnóstico podemos ver cuáles son las capacidades y competencias logradas por nuestros estudiantes de acuerdo al ciclo, nivel o modalidad. También podemos ver cuáles no los han logrado, ¿no? Acuérdense que tenemos estándares de progresión en el currículo nacional. Entonces yo voy viendo esas oportunidades que tengo un contexto que le llamó la atención a los estudiantes o están pasando por una situación inestable o de repente les llamó la atención algo que para una feria, llegó el circo. Están construyendo edificios, también les llamó la atención, ese es el contexto de la construcción, o de repente que perdieron algo. Sin embargo, también va con el diagnóstico del aprendizaje. Entonces yo veo cuáles son las capacidades, describo la situación inicial, ¿no? Pero también como tienen necesidades, también nuestros estudiantes tienen fortalezas. Entonces yo tengo que escribir cuáles son las fortalezas de mis estudiantes. De repente les gusta investigar, les gusta leer, les gusta explorar nuevos libros, de repente por internet, o buscan alguna alternativa de solución. Entonces también ellos tienen sus potencialidades que se deben describir. Entonces nos piden que describan aquellos intereses y cómo se originó la práctica, ¿no? Que a partir de ello, de esta situación inicial que ustedes observan, de recoger la evaluación diagnóstica más el contexto, inicia nuestra práctica. Y aquí viene la primera evidencia, evidencia 1, que es la evaluación diagnóstica. Recuerden, docentes, nosotros, vamos a recordar un poco con el webinar que hemos tenido la semana pasada, tenemos 5 evidencias que presentar. Las evidencias conversan junto con la ficha de descripción, pero no se presentan juntos. Las evidencias se presentan separadas en un archivo PDF que lo vamos a explicar, pero la descripción lo encuentran aquí, justo donde está la estrellita, con el color rojo, dice evaluación diagnóstico, qué es lo que deben de presentar. Si yo soy una docente que me voy a presentar sola, pues solamente subo una evaluación diagnóstica porque es solamente de mi aula. Pero de repente son 4 docentes, entonces cada docente, como usted sabe, tiene sus propias características, nuestros estudiantes. Entonces yo subo las 4 evaluaciones diagnósticas porque son 4 aulas distintas, 4 docentes distintas que van a subir su evaluación diagnóstica para ver el inicio de esta buena práctica. Eso es lo que debemos de considerar acá. Va la evidencia 1 y la situación inicial de la práctica. Vamos a seguir avanzando. Siguiente, por favor. Ya hemos visto el contexto, ahora la situación inicial. Y ahora como yo ya sé cuál fue el panorama, ¿no? Ya sé que o perdieron las cosechas, o llovió mucho, o llegó el circo. Fue importante que se trabajara eso para que nuestros estudiantes recuperaran los aprendizajes, asistieran al colegio. Ahora yo, ¿qué tengo que pensar? En el propósito de aquellas capacidades y competencias que nuestros estudiantes todavía no los han logrado. Entonces ahí yo empiezo ok, de repente puedo pensar en la competencia de matemática, en otra competencia de personal social y quizá también de comunicación, porque recuerden que nosotros como seres integrales podemos ir trabajando 2 o 3 áreas en específico, sin embargo vamos trabajando otras sin tenerlo planificado. Entonces los escribo y pongo las competencias, las capacidades. Recuerden que tienen que poner el enfoque transversal. Son 7 enfoques transversales que tiene el currículum. Asimismo, tenemos las competencias transversales. ¿Cuáles son los enfoques? Por ejemplo, yo he podido enfocar orientación al bien común, puede ser enfoque de derecho, puede ser el ambiental, el que ustedes hayan elegido, o la competencia transversal del currículum, que son 2, la gestión de la autonomía y el uso de las TICs. Entonces, eso tengo que tener en cuenta para poder describir cuáles fueron las competencias, capacidades y enfoques que seleccioné para poder describir mi práctica. Eso lo voy a escribir uno por uno, de acuerdo al currículo nacional de educación básica. Igual acá también tenemos máximo de palabras que tenemos que colocar
pero si nos pasamos, no importa porque igual se va a valer, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Que las competencias que yo estoy seleccionando coincidan con las actividades y con la situación inicial y el contexto que estoy proponiendo. Siguiente, por favor. Miren, acá aparece la evidencia 2 en procesos metodológicos. En procesos metodológicos dice 4.1 línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en el proceso de metodológico vamos a ver 3, como digamos, subaspectos. La línea de tiempo voy a recordar cómo yo empecé mi práctica. Puedo haber empezado de repente en el 2021, entonces tengo de los 2021, 2022, 2023, 2024, de repente lo empecé solamente desde el 2022 o del 23 hasta el 24, entonces yo debo de poner los momentos más significativos de mi práctica que yo realicé. Por ejemplo, ¿no? Yo inicié mi práctica en el 2022. Entonces, como todos docentes, hacemos la evaluación diagnóstica, recogemos a nuestros estudiantes, observamos el contexto y vemos que por ahí tuvieron algún problema de autorregulación de las emociones, ¿no? Y decido hacer una práctica de autorregular mis emociones a través de los juegos de colores, ¿no? Y hago prácticas grupales de colores, hago olimpiadas de colores. Entonces, hacemos la planificación, un trabajo colegiado. Ese es mi primer hito que inició en el 2022. Quizá en julio, digo, hago un corte y digo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Ay, algunas capacidades ya se lograron, conviven mejor, ya de repente no comparten más, pero aún falta. Entonces digo, de repente necesito algunos aliados estratégicos o otras actividades. Y por ahí tuve un aliado estratégico que puede ser una ONG que nos trajo algunos juegos o insumos que ayudó a que ellos pudieran interactuar un poco más y los copio, ¿no? Escribo. Y con eso se dio otro hito. En el 2000, fue en el 2022, el 2023, escriben en el 2024. ¿Cuál es la idea, maestros? La línea de tiempo puede ser de manera vertical o de manera horizontal, pero lo que yo debo ver es cómo inició, cuál fue el inicio, cuál fue el desarrollo y cuál fue la situación actual. El inicio definitivamente es cómo empieza con el diagnóstico y su planificación para realizar este proyecto, esta planificación de la buena práctica. El desarrollo son los hitos más importantes que ustedes fueron logrando, que tiene que tener un orden secuencial, y la situación actual al 2024. Eso se espera en la línea de tiempo. Viene acá la evidencia 2. Te piden 5 fotografías de la buena práctica. Miren qué interesante, porque está justamente en la línea de tiempo, porque son de las partes más importantes de su práctica. ¿Pueden ser más de 5? Pueden ser más de 5, pero te piden 5 como mínimo. ¿Cómo lo van a presentar? En una hoja Word van a pegar las fotografías para poder después convertirlas en PDF. Siguiente, por favor. Dentro de procesos metodológicos también tenemos orientación y acompañamiento, que es la evidencia 3. Estas orientaciones y acompañamiento son muy importantes porque es como ustedes promueven el desarrollo de la competencia de sus estudiantes, cómo llegan ustedes hacia ellos, cuál es el clima que generan, ¿no? Para que ellos puedan responder de una manera clara, segura y confiable. Es muy importante que se sienta que ustedes promocionan o hacen un ambiente acogedor donde ellos pueden hacer sus reflexiones, hasta pueden equivocarse. Recuerden que el error es una oportunidad de aprendizaje y pueden volver a retroalimentarlos mediante el acompañamiento y orientación que ustedes van haciendo. Les piden que escriban 3 actividades. Aquí voy a parar un poco para solamente hacer como un pie de página para decirles que tengan en cuenta las rúbricas de evaluación. La rúbrica de evaluación para docentes está en el anexo 5A y escriban por favor en la resolución viceministerial 075-2024 Minedu. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es importante que ustedes vean cómo los van a evaluar, qué niveles van a dar de acuerdo a lo que ustedes escriban. Si aquí les están pidiendo 3 actividades como mínimo, pero que se pueda visualizar cómo ha sido el acompañamiento, este ambiente acogedor donde los estudiantes pueden participar considerando las barreras de aprendizaje que se presentan, las características o el desarrollo de la misma actividad, va a ir a nivel 3.
Si presentan dos o una y depende de la descripción que ustedes tengan, va a ir degradando, ¿no? Ustedes saben que es el nivel 3, 2 o 1 en este caso. Entonces es bueno que cuando ustedes vayan describiendo y poniendo sus actividades, de acuerdo a que los piden, tengan al costado, ¿qué, maestros? La rúbrica de evaluación, el anexo 5A, en lo que es práctica docente. Igual les piden como máximo 250 palabras. Miren qué importante, acá tenemos la evidencia 3. La evidencia 3 es un video. El video es la parte muy importante y es significativa de su práctica. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquellas interacciones que se dan entre docentes y estudiantes. Este video debe tener coherencia con las competencias que ustedes han seleccionado. Tiene que ver las actividades que se evidencian en el desarrollo de la práctica. Este video tiene criterios de evaluación que lo vamos a explicar, que está en el anexo 6A también de la misma resolución viceministerial que les he mencionado. El video, además de eso, es parte importante de su evaluación. ¿Por qué? Porque si ustedes logran tener un mínimo de puntaje de 18 puntos en su ficha de inscripción, habiendo pasado admisibilidad, la evaluación técnico-pedagógica, o haber tenido 30 puntos como máximo, y en orden de prelación, ustedes no tienen el video, pero supongamos que tienen el máximo puntaje 30, no podrían ser ganadores de regionales ni pasar a la etapa nacional. ¿Por qué? Porque el video es una parte importante para poder pasar a la etapa nacional siempre y cuando en su evaluación técnica pedagógica hayan alcanzado el nivel deseado. Asimismo, también es importante que el video considere los criterios de evaluación, porque acá tienen 4 criterios, sin embargo tienen que cumplir con 3 como mínimo. No son videos de fotografías, sino son videos de acciones, actitudes, para que el evaluador pueda ver cómo acompañan ustedes, cómo interactúan los mismos estudiantes y con otros aliados estratégicos que ustedes tuvieron. Por eso es importante tener este video. Entonces ya tenemos también acompañados las 3 evidencias hasta el momento: la diagnóstica, las fotografías, el video. Sigamos con los procesos metodológicos. El siguiente, por favor. ¿Qué nos tocarían las actividades de aprendizaje? ¿Qué debo de pensar yo? Todos docentes sabemos que tenemos documentos de planificación. Sin documentos de planificación, nosotros no podemos tampoco desarrollar. Si no tengo una evaluación diagnóstica, no tengo un documento de planificación, no sé cómo voy a desarrollar mis sesiones ni mis actividades, no podría desarrollar mis clases porque no tendría el material preparado de investigación. Por ahí podría haber sido algunas fichas, algunos materiales concretos, de repente algunos recursos de las TICs. Entonces sí, yo planifico, ¿no? De acuerdo a lo que voy observando, e incluso los estudiantes también proponen en el transcurso del desarrollo de las mismas actividades. Aquí nos piden que tengamos 3 actividades principales. Entonces en esas 3 actividades deben tener en cuenta por lo menos el inicio, el desarrollo y el final. La describen cómo se dio esas actividades, y esas actividades tienen que tener relación ¿con qué? Con el propósito seleccionado. Recuerdo, ¿no? ¿Qué recursos yo utilicé? ¿Qué recuerdos tecnológicos, no tecnológicos? ¿Cómo desarrollé las actividades? ¿Cómo las planifiqué? ¿Cómo se hablan entre ellas? Entonces tengo que tener en cuenta esos detalles. ¿Qué cosas debo de presentar en la cuarta de evidencia en mis documentos de planificación? Bien, sigamos avanzando, por favor. Ahora vamos a la evaluación formativa. En la evaluación formativa tenemos el recojo de análisis e interpretación. Bien, yo debo de pensar acá cómo yo recogí mis evidencias, cuáles fueron los instrumentos que utilicé. Pueden ser las rúbricas, las listas de cotejo, ¿no? También yo tengo mi cuaderno de campo que voy tomando nota. O sea, cómo yo fui haciendo este recojo de evidencias y análisis para yo poder, después de recoger, retroalimentar, porque yo voy acompañando, recojo, analizo y retroalimento a mi estudiante a la vez, ¿no? Porque es un acompañamiento permanente. Eso lo voy a describir, que se observe cómo ustedes han recogido las evidencias, ¿no? ¿Qué instrumentos han utilizado para cuando planificaron esta actividad? Siguiente, por favor. Las orientaciones de retroalimentación. Aquí me piden que yo describa 3 ejemplos. Recuerden, siempre como máximo son 3 ejemplos. Entonces yo voy a escribir 3 ejemplos de retroalimentación. Ustedes saben que tenemos diferentes tipos de retroalimentación.
Entonces voy a recordar los tipos, ¿no? Tenemos la elemental, la descriptiva, por descubrimiento y observación, tenemos incluso por error, y el error es, como les había mencionado anteriormente, es una oportunidad de aprendizaje. Qué importantes son que acá encuentren las preguntas orientadoras de los docentes. Recuerden, cuando yo ponga la retroalimentación, tengo que describir las preguntas que ustedes les hacen. Ustedes saben que nosotros hacemos preguntas abiertas, preguntas de reflexión, que permita que el estudiante llegue a la solución de una problemática, que hagan una propuesta ante una situación, que pueda desarrollar el pensamiento crítico. Esas preguntas orientadoras que ustedes hacen y la respuesta de los estudiantes la describen 3 ejemplos de cada uno. Siguiente, por favor. Bien, tenemos los resultados de la práctica. En los resultados de la práctica tenemos la evidencia 5. Les había dicho que son 5 evidencias que tenemos para buenas prácticas docentes. Entonces ya tenemos la primera, que es la evaluación diagnóstica, la segunda, que es las 5 fotografías, la tercera, que es el video. El video, recuerden, el video tiene que ser abierto para todos. El video lo van a poner en el Facebook o en YouTube, pero tiene que estar abierto. ¿Cómo lo suben? ¿En un espacio particular? No, en una hoja Word pone video. Supongamos que la práctica se llama los números divertidos, ponen los video de la práctica de los números divertidos, pegan el link. El link tiene que estar abierto porque si no, no les van a poder escuchar, no van a poder ver las interacciones y el docente, los evaluadores no van a poder, valga la redundancia, evaluar sus prácticas y no van a tener la evidencia necesaria. Entonces yo, si quiero que mi práctica, ganar para mi práctica, por eso lo estoy presentando, entonces no verían esas actividades tan lindas que ustedes desarrollan con sus estudiantes. Recuerden que tiene que estar el link abierto. Y acá tenemos la evidencia 5 de planificación. En los resultados de la práctica yo voy a recordar cuáles fueron los logros principales que yo tuve acá en mi práctica. Esos logros que yo vaya teniendo y vaya redactando tienen que ir en relación al propósito. Recuerden, si yo seleccioné la competencia de matemática o de comunicación, o de personal social, o también está por ahí los enfoques transversales. Cuando llego a los resultados de la práctica, tienen que tener coherencia, las tengo que mencionar, porque si no, no tendrían relación. Yo tendría que ver en qué medida avanzaron los estudiantes, no tengo que ver desde la evaluación diagnóstica hasta la evaluación final, y la describo, sustento. Me pide mínimo 250 palabras, pero yo puedo extenderme un poco más, no hay problema, pero de manera concisa, que se pueda ver y observar los resultados, ¿no? De qué manera también la práctica ha influido en la familia. Recuerden que nosotros no trabajamos solos, siempre tenemos a nuestras familias, que son nuestros mejores aliados estratégicos, ¿no? Y cómo esta práctica puede ser sostenible en el tiempo y transferida a otros contextos. Es importante que lo describan acá, ¿no? Cómo esos cambios o mejoras de aprendizaje han dado resultados a través de las diferentes estrategias y actividades que ustedes han realizado, en coherencia con las competencias y las capacidades que hemos descrito. Aquí en las evidencias de los resultados de la práctica también es muy importante que cuando presenten aquí los resultados de la práctica en la evidencia se vea que estos principales instrumentos de evaluación realmente están completos, no son instrumentos vacíos. Recuerden, tienen que estar completos, llenos, que se evidencien los resultados. Sí, porque hemos visto por ahí algunos casos que lo presentan vacíos y no les van a valer, tiene que estar completos, ¿no? Tenemos que ver acá un gráfico comparativo entre la evaluación diagnóstica y la evaluación de progreso y la evaluación final, como barras, así con barras o cuadros gráficos, y las tienen que explicar cuando suban la evidencia 5, ¿no? ¿Cuál es la evaluación diagnóstica? La que ustedes empezaron y escriben cuáles fueron los que, porque ahí mismo en la evaluación diagnóstica vamos en qué capacidad no se logró, qué competencia sí se logró, la describo. ¿Cuáles fueron la evaluación de progreso? Como hemos dicho, nosotros estamos en constante acompañamientos, orientaciones, retroalimentaciones, con nuestros estudiantes también describo, ¿no? Entonces hago como gráficos y con la evaluación final. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una vez que yo también vi los resultados de la práctica, tengo la reflexión sobre la práctica docente, ¿no? Miren qué importante, porque yo ya vi los resultados de la práctica de lo que yo logré a raíz del diagnóstico que observé, el contexto, la situación inicial y las diferentes actividades que he realizado, donde pueden estar involucrados también aliados estratégicos, ¿no? Como es las ONG,
los yachas, ¿no? La municipalidad, dependiendo de cuál haya sido la práctica que ustedes habían desarrollado. Pero acá al final me piden la reflexión de la práctica y aquí ya trata ya la reflexión de la práctica del mismo docente, el docente que va a hacer como una retrospección, el que va a ver cuáles han sido sus lecciones aprendidas, aquellos retos o desafíos que se presentaron, cómo tuvieron que regresar nuevamente para poder desarrollar o realizar nuevamente la práctica. Bien, siguiente por favor. Ajá. Sí, estamos ahora en la ficha de descripción en el anexo 1A. Acá tenemos como un resumen, ¿no? Un resumen de lo que es la ficha de descripción, porque podemos ver así como un círculo todo lo que es el contexto, la situación inicial de la práctica, de los aprendizajes que hemos hablado, el propósito, un proceso metodológico, hemos visto la evaluación formativa, los resultados de la práctica, la reflexión sobre la práctica docente. Todos esos aspectos, si se dan cuenta, está como en forma circular porque todos conversan uno con otro y va de la mano. Recuerden que tenemos 5 evidencias y todo ello las van a encontrar también en la ficha de descripción en el anexo 1A, en el 4, anexo 4, y también para práctica docente, la evidencia y el video en el anexo 6A. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la ficha de descripción de la buena práctica de gestión escolar, el anexo 1B. Para ello nos va a acompañar Verónica Cafo. En este momento le voy a explicar. Adelante, Verónica. Gracias, Mónica. Bueno, ahora ya todos los maestros y maestras saben cómo llenar la ficha de descripción de la buena práctica docente. Como verán, no es nada complejo, es cuestión de que se puedan concentrar, mirar cada uno de los aspectos y puedan escribir toda su experiencia. Ahora vamos a explicar cómo completar la ficha de la buena práctica de gestión escolar. Así que yo pido la atención de todos los equipos directivos que hoy se han conectado con nosotros. Muy bien. Esta ficha tiene 9 aspectos. Uy, decimos, wow, 9 aspectos, eso es mucho. Pero no, van a ver que sí lo van a poder completar rápidamente. En esta primera parte, antes de entrar al punto 1, que es la situación inicial, no olviden colocar el nombre de la práctica y a qué categoría y subcategoría se estarían inscribiendo. Muy bien, vamos con el primer aspecto de esta ficha de gestión escolar. La primera pregunta que nos hacen y que quieren saber justamente los evaluadores, los equipos de evaluación regional y ministeriales, ¿cómo empezó esta práctica? ¿Cuál fue o cuál es la situación inicial de esta práctica? Entonces, ustedes tienen que describir en el recuadro que aparece en la parte de abajo, tienen que describir cómo era la situación al inicio, es decir, qué problemática se había presentado, qué necesidades habrían, qué características encontramos en los estudiantes, en los docentes, en los padres de familia antes de iniciar la práctica, ¿no? Vamos a imaginar que es una buena práctica directiva vinculada a cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque estamos observando que quizás hay dificultades por ahí, o quizás es una buena práctica relacionada con la práctica de hábitos de higiene o de toda la parte socioemocional, ¿no? Para contrarrestar todo lo que es la violencia escolar, el bullying. Entonces, tenemos que describir cómo estaba esta problemática al inicio. Cuáles eran las características, las necesidades que encontrábamos en ese momento que justamente justifican el por qué implemento esta buena práctica, ¿sí? Ese es el punto 1 de esta ficha que está en el anexo 1B. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, luego de haber identificado y haber descrito la situación inicial, vamos a plantear el diagnóstico y sustento de la práctica de gestión escolar.
Ojo que acá vamos a adjuntar la evidencia número 1. Y la evidencia número 1 es un pequeño diagnóstico que nosotros hayamos hecho antes de iniciar la práctica. Por ejemplo, algunas experiencias anteriores, ¿no? Han presentado su árbol de problemas, que a veces nos ayuda mucho a describir un poco más la problemática, las causas, los efectos. Ustedes pueden presentar algo así en la evidencia. No necesariamente es una obligación que sea un árbol de problemas, pero podría ayudarles mucho. Lo importante es que ustedes puedan plantear cómo, estaban estos indicadores iniciales de acuerdo a la práctica que voy a desarrollar. Y ese es el aspecto número 2 de la ficha. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Luego de haber planteado la situación inicial, de haber planteado nuestro diagnóstico como equipo directivo, vamos a presentar el punto número 3, que es sumamente importante. Y tiene dos aspectos: el propósito de la práctica y cuál es el proceso metodológico de la planificación de la práctica. El propósito es muy importante porque es lo que yo quiero conseguir. ¿Qué cambios quiero generar en la comunidad educativa que contribuyan a la mejora de los aprendizajes a partir de la implementación de mi práctica? Tengo que describir claramente cuál es ese gran objetivo que me he propuesto. Y cuando hablo de proceso metodológico, ustedes pueden plantear como una línea de tiempo con los principales momentos o hitos que ha tenido mi práctica. Recordemos que las buenas prácticas que se presentan no necesariamente tienen un año de duración. Algunas de ellas las venimos desarrollando hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, consideramos que es una buena práctica porque nos está dando buenos resultados. Pero seguramente el año 1 no fue igual que el año 2, ni el año 3. Entonces es importante que los evaluadores puedan no solamente conocer el propósito de la práctica, sino cuáles han sido los principales momentos o hitos de nuestra buena práctica de gestión escolar. Y aquí, atentos directores, directoras, subdirectores y subdirectoras. Aquí van a subir la evidencia número 2, ¿sí? No solamente hay que describir, sino subir una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Ustedes van a presentar fotografías de los principales momentos de su buena práctica. Por lo menos se piden 5 fotografías. Ustedes pueden presentar más si así lo consideran. Como lo ha explicado la especialista Mónica, en una hoja Word ustedes pegan las fotos que consideren y luego las convierten en PDF para que pueda subir sin ninguna dificultad en el aplicativo de inscripción. La siguiente diapositiva, por favor. Los recursos. Miren cómo vamos avanzando. Primero hemos descrito la situación inicial, el diagnóstico, el propósito, el proceso metodológico y luego la pregunta que tenemos que responder es ¿qué recursos humanos, materiales hemos necesitado para el desarrollo de la práctica? ¿Qué condiciones hemos requerido para que la buena práctica pueda desarrollarse? Aquí ustedes encuentran algunas preguntas orientadoras que pueden ayudarles a la hora de describir este párrafo que ustedes deben desarrollar. Dice un mínimo de 100 palabras y un máximo de 250. Preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los recursos tecnológicos o no tecnológicos que ustedes hayan usado? ¿Cómo se utilizan estos recursos y cómo se vinculan con el propósito de la práctica? ¿Cómo estos recursos han favorecido el desarrollo de las actividades que me he planteado? ¿Qué estrategias y recursos han permitido potenciar el trabajo de otros actores educativos, ¿no? Los aliados, por ejemplo. ¿Cómo se han fortalecido los docentes cómo se han sentido también los docentes al sentirse parte de esta comunidad de aprendizaje? La siguiente diapositiva, por favor. El aspecto número 5 justamente tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento, los aliados. Los aliados son importantes en cualquier buena práctica. Creo que todos los docentes, directores, sabemos que cuando queremos generar un cambio sostenible, vinculado
con la educación, con los logros de aprendizaje, definitivamente no se trata de un trabajo individual, se trata de un trabajo en colectivo. Y tiene que ser un trabajo no solamente que promueva el trabajo colegiado de los docentes, sino que también se unan los padres de familia, la PAFA, los comités que van funcionando en la institución educativa, las autoridades comunales, quizás por ahí algunas autoridades municipales, alguna ONG, asociación que esté trabajando por la educación en nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque todos tenemos un objetivo común y cuando nos unimos, estas buenas prácticas de gestión escolar que apuntan a toda la institución educativa, pues las cosas definitivamente salen mejor. Entonces, aquí, en este punto número 5, ustedes tienen que describir cómo han participado estos aliados. No solamente decir quiénes son los aliados que han participado, sino cómo han participado, qué rol ha asumido cada uno y cómo esto ha contribuido a los propósitos que me he propuesto en mi buena práctica. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora estamos en el aspecto número 6. Y aquí ustedes tienen que describir las actividades. Muchas veces lo que nos preguntan los directores es, pero profesora, nos dicen, nosotros hemos desarrollado muchas actividades y este recuadro definitivamente no nos alcanzaría. Entonces yo aquí quiero hacerles una recomendación. Diferenciemos actividades de tareas. Aquí no tenemos que describir las tareas, el día a día, no. Tenemos que describir las principales actividades que se han desarrollado en nuestra buena práctica. Mencionarlas y quizás brevemente explicar cada una de ellas. La siguiente diapositiva, por favor. 7. La planificación. Esto es muy importante, cómo hemos planificado nuestra buena práctica. Y aquí tenemos que subir la evidencia número 3, que son los instrumentos de planificación. Nosotros tenemos en cada institución educativa diferentes instrumentos de planificación para el desarrollo de nuestra buena práctica. Muchas veces nuestra buena práctica forma parte de nuestro proyecto educativo institucional. Muchas veces forma parte también de nuestro proyecto curricular institucional, de nuestro plan anual de trabajo y quizás otros documentos de gestión que usemos en nuestra institución educativa. Eso es lo que tenemos que describir acá, cómo hemos planificado nuestra buena práctica y en qué instrumentos de gestión está contenida esta buena práctica, ¿no? Para que justamente veamos que se hace sostenible también, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que subir todos los instrumentos de gestión que hayan utilizado para la planificación de su buena práctica de gestión escolar. La siguiente diapositiva, por favor. Acciones de acompañamiento y monitoreo. Creo que todos los directores, directoras, subdirectores y subdirectoras saben que cuando desarrollan una buena acción pedagógica que apunta a mejorar los aprendizajes de los estudiantes en cualquier aspecto, no hay forma de avanzar si no desarrollamos acciones de acompañamiento y monitoreo. Aquí es importante que diferenciemos acompañamiento de monitoreo. Acompañamiento es estar presente y retroalimentar a todos los actores que participan de la buena práctica. Acompañar a nuestros docentes, a nuestros padres de familia, a las autoridades, a los comités. Los directores tenemos que involucrarnos, trabajar con ellos las actividades que nos hemos planteado, pero también estar observando y retroalimentando a estos actores para que cada vez el trabajo pueda hacerse mejor. Ustedes saben que el acompañamiento ayuda a hacer mejoras en el momento, en el proceso, y eso es muy importante. Sin embargo, un buen acompañamiento siempre requiere de un monitoreo. El monitoreo es como que ustedes en ciertos momentos, cada 3 meses, cada 6 meses, ustedes es como que miden la temperatura, ponen el termómetro y van viendo cómo se van moviendo esos indicadores que se habían propuesto en el diagnóstico.
Entonces, allí se requieren aplicar algunos instrumentos, quizás listas de cotejo, fichas de observación, algunas entrevistas, algunas encuestas que nos permitan monitorear cómo va este trabajo en conjunto que estamos haciendo en nuestra institución educativa, sea para recuperar aprendizajes, sea para la reinserción escolar, sea quizás una buena práctica relacionada con la lectura, la producción de textos, o quizás una buena práctica relacionada con el énfasis en todo lo que es la educación intercultural. Tantos aspectos que necesitamos trabajar en nuestra institución educativa. Aquí hay una evidencia muy importante y que yo les pido que por favor todos pongan atención. Aquí hay que subir un video, un pequeño video. Ustedes tienen que colocar el enlace del video y verificar que podamos acceder a ese video, porque los equipos de evaluación, sean regionales o ministeriales, nos han comentado que el video les ayuda mucho porque les permite conocer mejor la práctica. Este video va a ser evaluado, ¿ya? Y hay unos criterios de evaluación que yo quisiera mencionarlos. El video tiene que demostrar que la práctica está respondiendo a la problemática, a la necesidad que se ha identificado. El video también debe demostrar que no he perdido de vista el propósito de la práctica. Además, el video debe demostrar algunas experiencias de implementación y de desarrollo de la práctica, donde se vea al equipo directivo involucrado en la buena práctica. Y finalmente, que se vea también la participación de los diferentes actores que hemos mencionado como aliados. Eso es importante para la valoración que se va a hacer. No se olviden de colocar el video, porque el video es un requisito importantísimo para poder pasar por las fases de evaluación. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ya estamos en el último aspecto para llenar la ficha de gestión escolar. ¿Cuál es el último aspecto? Los resultados. Porque como decíamos al principio, una buena práctica es una buena práctica en la medida que haya logrado resultados que contribuyan al logro de aprendizajes de los estudiantes. Este bloque, este último que es de resultados, tiene dos partes. La reflexión de la práctica, ¿no? Antes de presentar qué he logrado, primero, cómo hemos reflexionado sobre esos resultados, ¿no? Cómo se ha promovido el trabajo reflexivo entre los docentes, qué lecciones aprendidas tenemos como equipo directivo, como docentes, como aliados, de lo que hemos logrado en la práctica. Porque en una práctica los estudiantes mejoran aprendizajes, pero los distintos actores también aprenden mucho en sus competencias profesionales, ¿no? Tal así como los docentes también. Muy bien, eso es el 9.1. Y el 9.2, la siguiente diapositiva, por favor, es la última. Ustedes sí tienen que describir los resultados. Sobre esto hay muchas preguntas. Nos dicen, pero los resultados tienen que ser siempre en números. ¿Cómo obtengo esos números? Entonces, aquí, ¿qué les podemos recomendar? Cuando mostramos los resultados, estos resultados tienen que estar vinculados al propósito de la práctica. Número 1. Número 2, yo puedo presentar resultados cuantitativos y resultados también cualitativos. Cuantitativos es cuánto hemos mejorado los aprendizajes de los estudiantes. Y cualitativos, quizás algunos cambios de actitud, por parte de los aliados, de los padres de familia, el involucramiento, el trabajo colegiado de los docentes. Eso también es importante mencionarlo. Y aquí se adjunta la evidencia número 5, que dice resultados de la práctica. Entonces, en esta evidencia yo debo colocar quizás algunos gráficos, algunas infografías, algún gráfico de barras que nos dé mayor cuenta de lo que se ha logrado como resultado. Muy bien, la siguiente diapositiva. Muy bien, en esta diapositiva vemos todos los aspectos que contiene esta ficha de gestión escolar. A veces nos parecen demasiados aspectos, pero en verdad es la manera en la cual podemos comunicar de manera integral
lo que significa y lo que es nuestra buena práctica de gestión escolar. Por eso es importante completar estos 9 aspectos. Mi recomendación es de que ustedes, si todavía no lo han hecho, descarguen esta ficha que está en Word, la vayan llenando poco a poco, de manera colectiva, la revisen y cuando ya la tengan, la suban. No llenen esta ficha un día antes del cierre de inscripciones, que es el 15 de agosto. Empiecen a llenarla poco a poco y verán que no es difícil, porque hay que hacer 2 cosas. Hay que llenar la ficha y hay que ir adjuntando las evidencias. Primero identificándolas, seleccionándolas, ordenándolas y luego subiéndolas al aplicativo. Bueno, yo me voy a quedar hasta esta parte. Les voy a dejar con la especialista Mónica Chumpitaz, que ella va a dar algunas precisiones para cerrar el webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la explicación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, de cómo poder inscribirnos con la ficha de inscripción de gestión escolar. Como habíamos dicho, vamos a recordar, porque ya hemos explicado en varios webinars en el día de hoy, vamos a recordar cuáles son los documentos descargables para buenas prácticas docentes que lo deben de hacer en el formulario de inscripción. Si usted es buena práctica docente, si usted es un docente, sea en forma grupal o individual, ustedes deben presentar el anexo 1A, ¿no?, que es la ficha de inscripción que se acaba de explicar, el anexo 2, que es la declaración jurada, que es uno por cada uno de los docentes que se va a presentar, y debe ser completamente firmada, recuerden que debe ser firmada, y el anexo 9, que solamente es una por práctica, que es el modelo de carta de presentación del director. El director presenta la práctica y esto también está descargable, es un formato descargable donde él va a presentar. Lo importante acá, antes de que me pueda saltar, es que los docentes que se inscribieron en el formulario de inscripción, si son 8 docentes, en la carta del director también deben ser 8 docentes. Solamente se consideran inscritos los que van a postular, los docentes que están desde el formulario de inscripción, porque puede pasar que la carta de nuestro director, el director ponga 10 docentes. A los otros 2 que no están en el formulario de inscripción no se les va a considerar. Así está establecido en las bases, por eso es muy importante. Los mismos docentes que están en el formulario de inscripción deben de estar en la carta de presentación del director, que va a estar debidamente firmada por él. Si es de gestión escolar, tienen el anexo 1B, que acabo de explicarlo Verónica, y también el anexo 2, que es la declaración jurada. Recuerden que este es un concurso para docentes. Por ser para docentes, tiene que ser docentes que están enseñando en aula. Yo puedo ser docente, pero puedo estar ejerciendo cargo de asesoría, de coordinador, de auxiliar. Entonces yo no tengo los estudiantes a mi cargo, yo no he visto la evaluación diagnóstica, yo no he realizado actividades, no he realizado estrategias diferenciadas para lograr aprendizajes. Por eso es un concurso de docentes que están realizando labor en aula y que las hayan implementado directamente en la misma institución educativa donde ustedes las van a presentar. Siguiente, por favor. Bien, sobre las evidencias hemos conversado. Recuerden, aquí deben tener presente el anexo 6A para las evidencias del video y el anexo 6B para las evidencias del video de gestión escolar. Recuerden tenerlas a la mano. Descarguen resolución viceministerial 075-2024 video, el que puede tenerlo más claridad para poder tenerlo a la mano. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es lo que yo no debo olvidar? Cuando yo estoy en el formulario de inscripción, lo primero que tengo que tener es todos mis documentos ya en PDF, en mi PC, en mi laptop, o como ustedes hayan organizado. ¿Por qué? Porque este es un expediente único de presentación con lo que ustedes los van a evaluar. Yo no puedo olvidarme de subir ninguno de estos anexos porque si no, no van a tener insumos los evaluadores para poder evaluarlos. Entonces, son documentos obligatorios, como dice en el PPT, documentos obligatorios. En la práctica docente, yo debo subir mi ficha de descripción del anexo 1A, así como se ha dado en el ejemplo, que es descargable de este formulario de inscripción, lo convierto en PDF y lo subo, siempre y cuando esté seguro que están todas mis evidencias que me pidan en la ficha de descripción. En el anexo 2 presento las 5 evidencias juntas. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica la convierto en un PDF, las fotografías, como dijo Verónica y lo expliqué yo, lo pegan las fotografías en una hoja Word, el link del video en una hoja Word, todo convertido en PDF. Tenemos también
la planificación y los instrumentos de evaluación. Todo lo junto en su archivo PDF y lo subo en el número 2. No me puedo olvidar del anexo 1A, el docente, ni de las 5 evidencias, sobre todo el video. También tenemos el 3, el anexo 2, que acabamos de mencionar, que es la declaración jurada. También tenemos el título pedagógico. Hay que recordar que este es un concurso para los docentes que tienen título de licenciatura en educación, no segunda especialidad. Recuerden, título pedagógico de licenciatura fotocopiado por ambos lados, totalmente elegible. No puedo olvidar, son obligatorios. Que tampoco me puedo olvidar de subir es la carta de presentación del director, ¿no? Que está en el anexo 9, que está completamente editable para que ustedes, el director pueda y completarla con la información requerida de la práctica. Tampoco me puedo olvidar y también lo convierto en un PDF. ¿Qué más debo tener? Hasta ahí tenemos la práctica docente, pero si yo soy un residente extranjero, tengo que subir mi carnet de extranjería. Debo de recordar que yo soy peruano, yo tengo mi DNI y mi DNI está unido a lo que es la RENIER. Por lo tanto, los datos deben ser reales, verdaderos y coherentes. Si yo tengo 3 nombres y los 2 apellidos. Tengo un nombre, un solo nombre y los 2 apellidos. Tengo que coincidir. De la misma manera, el residente extranjero, su carnet de extranjería, tiene que estar realmente verdadero, real y vigente porque está junto con... se me fue. Pero bueno, está también alineado a todo lo que es unos documentos formales, ¿no? Asimismo, tengo un contrato laboral vigente o constancia de trabajo actualizado para los que son de particular o privado. Y también tengo constancia SANE si fuera una práctica para la categoría 3, 11, 18, 21. Solo si es práctica de inclusión. Siguiente, por favor. En el caso de lo que es práctica docente, creo que te fuiste uno. Bueno, en verdad, tanto que es para docente, para gestión escolar, deben tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Igualito en el docente, que en gestión escolar tengo que tener el anexo 1B, que es la ficha de inscripción, las evidencias igual que las docentes, la declaración jurada, los títulos, el carnet de extranjería, si fuera extranjero, la constancia de red, si realmente fuera práctica de red. Si no fuera práctica de red y el directivo se va a presentar solo en institución educativa, no habría problema, y el contrato laboral vigente si fuera de institución educativa privada. Siguiente, por favor. Bien, para que cualquier informe o contacto tenemos el correo, que ustedes lo pueden visualizar, buenapracticadocente@minedu.gov.p. También tenemos el teléfono fijo, que es 615-5800, anexos 22310, y tenemos 3 celulares, el 906-346-434, o el 983-099-011 o 970-458-303. Estamos para atenderlos, todas sus consultas y dudas cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, Verónica. En realidad ha sido muy interesante todo esto, la explicación que han dado. Todos los docentes están sumamente conectados desde el inicio, nadie se ha despegado, ha crecido el número de docentes conectados. Vamos a rapidito a seleccionar algunas preguntas para las ponentes. Para Verónica, Verónica, coméntanos brevemente con respecto al video de gestión escolar, ¿no? ¿Cómo debe ser este video que van a subir como evidencia? Coméntanos un poquito más al respecto. Gracias, Viole. Bueno, sí, el video es sumamente importante, así que qué bueno que lo preguntan, no se pueden olvidar, es un requisito. Es un video breve, no debe ser tan amplio. Lo importante es que el video cumpla con 4 criterios. Lo primero es que se percibe en el video de que la práctica está respondiendo a una problemática, a una necesidad real, ¿sí? En el caso de la buena práctica, ¿no? Luego, que en ese video se observe que esta práctica responde a los propósitos, al propósito que me he planteado. También que se vea la participación de los diferentes actores o aliados que hemos propuesto en nuestra buena práctica y que se aprecie también el desarrollo de las actividades, yo diría, más importantes de la buena práctica. Entonces, no hay necesidad de que ustedes contraten un servicio para que les hagan un video. En verdad puede ser un video hecho con su propio celular. Lo importante es que podamos reflejar los momentos más importantes de nuestra buena práctica. Gracias, Viole. Gracias a ti, Verónica. Mónica, a ver,
coméntanos un poquito más de la línea de tiempo, ¿no? Acá nos comentan, ¿no? Si yo recién tengo un año de haber iniciado la práctica, ¿cómo presento esta línea de tiempo? ¿Nos podrías explicar más al respecto? Gracias, Viole, gracias por la pregunta. Mira, qué importante, porque muchas veces dicen, ¿cómo voy a hacer la línea de tiempo si es un año? Efectivamente, sí lo puedo hacer en un año, porque si yo inicié mi práctica, como hemos dicho todos, con la evaluación diagnóstica, todos empezamos en abril, ese sería tu primer hito que tú vas marcando. De repente tú empezaste en el mes de abril y pusiste documentos de planificación, recoge de evaluación diagnóstica y todos realizaron el proyecto de la planificación de la práctica que iban a desarrollar en un trabajo colegiado. Ese marca tu primerito porque tú respondiste. De repente por junio, con las actividades que realizaste, ves que ha habido una mejora entre sus estudiantes y por ahí piensas que podrías tener aliados estratégicos como por ejemplo una ONG, la municipalidad, porque viste algún problema por ahí que tuviste de salud, de repente, o de higiene, entonces vienen a reforzarles, les dan talleres, los chicos interactúan con los ponentes que les están dando diferentes estrategias o actividades, lo marcas, es otro hito, y con ello, de repente haces otro corte por ahí en agosto que lograste algunos aprendizajes. Entonces sí te das cuenta que durante el año sí se pueden marcar hitos hasta lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes que tú vas a presentar, que sería hasta la fecha. Y si fueran, si me permites, Viole, años atrás ya sería pues del 2022, del 23 y el 24. Lo importante aquí, maestro, es que ustedes marquen que sea inicio, desarrollo y situación actual. Nos están pidiendo que sea en orden cronológico. No puedo presentarlo de una manera distinta. Puede ser de manera vertical o horizontal. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Verónica, se nos gana el tiempo. Una última pregunta. Por favor, dinos, para los resultados de gestión escolar, ¿hay que aplicar pruebas al respecto? También nos consultan eso. A ver, no es que tengan que aplicar necesariamente pruebas a los estudiantes, ahí va a depender de en qué consiste mi buena práctica. Obviamente, si es una práctica que estoy haciendo en toda mi institución educativa, promovida por el equipo directivo y tiene que ver con la lectura, entonces sí necesito aplicar pruebas, ¿no? Pruebas con los estudiantes. Entonces, pero sí es una buena práctica referida a la reinserción escolar o a la recuperación de aprendizajes. Entonces, va a depender de qué práctica estoy desarrollando, pero sí definitivamente, si bien no aplico necesariamente una prueba, sí debo aplicar instrumentos que den cuenta de esos resultados que me he propuesto desde el principio, ¿no? Hay distintos instrumentos, listas de cotejo, entrevistas, quizás sí evaluaciones a los estudiantes si fuera necesario. También puedo aplicar algunas encuestas, ¿no? Y luego sistematizar esa información y presentar, pues, esos resultados. Gracias. Gracias, Verónica. Mónica, ya para terminar también el webinar, mencionan que hay preguntas en la ficha, ¿no? ¿Se deben de que contestar cada una de las preguntas o no? Coméntanos brevemente al respecto. Gracias, Viole. Las preguntas que aparecen tanto en la ficha de práctica docente como de gestión escolar son preguntas orientadoras. Esas preguntas orientadoras te van a llevar a recordar cómo iniciaste tu práctica, cuáles fueron los recursos que tú utilizaste, sean de repente tecnológicos, sean concretos, las estrategias y las actividades. Esas son las preguntas orientadoras. No tengo que responder una por una, sino es un proceso que yo me hace pensar, reflexionar en grupo, si fue un trabajo colegiado o en un grupo de docentes, para yo poder describir con exactitud lo que nos piden en cada uno de los aspectos. Gracias, Viole. Muchas gracias, Verónica, Mónica, especialistas, coordinadora de reconocimiento docente de la DIBRET, del Ministerio de Educación. Solamente queremos recordarles a los docentes que llenen las listas de asistencia porque les vamos a mandar un correo con el video de este webinar para que si les tienen alguna duda o quieren volver a verlo, lo puedan realizar, ¿no? Queremos comentarles que la siguiente transmisión en directo, en vivo, la realizaremos el último webinar de alcance nacional, lo realizaremos este jueves 8 de agosto a las 5:30 de la tarde, también bastante tarde para la noche, para que los docentes puedan participar, ¿no? También de igual modo por el Facebook del Ministerio de Educación. Solamente recordarles, reiterarles en realidad que la fecha límite es el 15 de agosto. Recuerden, si todavía no hacen inscritos, si todavía no pueden hacerlo, todavía hay tiempo, maestros y directivos.
Por mi parte me despido. Adelante, Verónica. Gracias, Violeta. Terminamos este webinar muy contentas. Espero que realmente hayamos podido disipar sus dudas y sobre todo que los hayamos podido animar y motivar a que formen parte de este concurso nacional de buenas prácticas docentes. Hasta el próximo webinar y ustedes ya han visto ahí los teléfonos y el correo a los cuales nos pueden hacer consultas. Anímense, todos pueden participar. Muchísimas gracias. Perú Educa. Ministerio de Educación.